Licenciado Alejandro Chávez Alpizar, titular de la Coordinación de Asesoría del Congreso del Estado, se va a dar lectura de la semblanza curricular del aspirante Raúl Kennedy Cabildo. Gracias, Presidenta. Raúl Kennedy Cabildo cuenta con una licenciatura en Economía, con área de énfasis en Economía y Desarrollo Tecnológico e Industrial por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Actualmente es director de órganos de vigilancia de la Secretaría de Contraloría. Así, fue coordinador de asesores de control interno y administración de riesgos de marzo a octubre del 2018 de la Secretaría de la Función Pública. Fue jefe de Departamento de Organización, Evaluación e Información de octubre del 2014 a marzo del 2018 de la Secretaría de Cultura, Televisión Metropolitana, del Canal 22. Fue coordinador presupuestal de febrero a octubre del 2014 por la Secretaría de Educación Pública, Televisión Metropolitana, Canal 22. Así como coordinador administrativo de enero a octubre del 2007 al 2012 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Fondo de Información y Documentación para la Industria Infotec. Dentro de su formación complementaria destacan los siguientes: Diplomado Responsabilidad Social, Universidad de Anáhuac, en el 2018. Primer Foro Universitario sobre Competencia Económica, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en Pachuca. ¿Es cuánto, diputada? Gracias. Solicito a la Secretaría Técnica haga pasar al compareciente Raúl Kennedy Cabildo. Buenos días. Solicito a la diputada Viridiana Yajaira Aceves Carra, secretaria de esta comisión, si va a dar lectura de la mecánica de esta comparecencia. Con tu venia, Presidenta. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días. Mecánica de las comparecencias para la designación de 5 personas que ocupen el cargo de comisionados, propietarios y 5 suplentes del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo. En el punto 1, tendrá una duración de hasta 45 minutos por aspirante. En el punto 2, las y los aspirantes tendrán hasta 10 minutos para presentar su perfil y su idoneidad para ocupar el cargo de comisionada o comisionado del instituto. En el punto 3, terminada su exposición, las y los integrantes de la primera Comisión Permanente de Transparencia y Anticorrupción podrán formular preguntas que la o el aspirante deberán responder. Cada intervención tendrá un tiempo máximo de solo 3 minutos. En el punto 4, la evaluación se realizará aplicando el instrumento técnico y conforme a los siguientes criterios: formación académica, experiencia laboral, conocimiento en aspectos de acceso a la información, transparencia, protección de datos personales, conservación y administración de archivos. Una vez concluidas las comparecencias, serán publicadas en la página del Congreso del Estado de Hidalgo. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada. Con la finalidad de brindarle certeza en la igualdad de oportunidades a todas las aspirantes y los aspirantes, solicito amablemente a los presentes abstenerse de realizar cualquier tipo de grabación. Solamente se permitirán tomas de fotografías. Bienvenido, Raúl Kennedy Cabildo. Es su turno de hacer uso de la voz hasta por 10 minutos. Ok, muchísimas gracias a todos antes que nada por la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Me es grato que me hayan dado esta oportunidad a través de la información que proporcioné para que pudiera estar en este lugar. Estoy muy interesado en la parte de poder colaborar con el instituto, si en algún momento me lo permitieran. Durante muchos años yo estuve trabajando como enlace de transparencia en algunos temas, dando atención a nivel federal y bueno, ahora a nivel estatal, para dar cumplimiento a esta disposición. Desde el primer momento que tuve acercamiento con esta normatividad en su momento que llegaba a nivel federal, hablábamos en 2015, me acuerdo cuando me platicaban un poquito de que teníamos que empezar a recolectar tanta información, y me metí a fondo sobre esto. Me llamó mucho la atención saber que todo ciudadano tiene derecho al acceso a la información. Eso es una parte fundamental que para mí me dio una satisfacción ver que nuestro país, nuestro país México, estaba teniendo este impulso.
me dio mucha pena en muchos momentos darme cuenta cómo la máxima publicidad no se estaba dando. A lo mejor podríamos decir bajo desconocimiento de la norma, a veces cuidábamos que estábamos proporcionándole al ciudadano con la información. Eso era algo que en un momento dado yo por a lo mejor recomendaciones de mis jefes en su momento me decían: cuida lo que estás proporcionando, no des de más porque si no nos pueden cuestionar algo. Y era algo que yo decía, no se me hace justo. En su momento yo ya había pasado por el servicio profesional de carrera, donde concursé para diferentes plazas a nivel federal, y yo tuve muchas injusticias sobre este punto, ¿no? De que no me proporcionaban la información. En su momento, cuando yo concursaba, ya tenían alguna persona favorita para el lugar. Entonces este tipo de injusticias no se me hacían razonables, ¿no? Es algo que muchas veces las dependencias, en 4 dependencias que he estado y ahora en la Secretaría de Contraloría, que actualmente trabajo ahí, cuidan mucho lo que vamos a proporcionarle, tienen mucho miedo a lo que el ciudadano nos pueda preguntar. Y yo digo, ¿pero por qué? ¿Por qué el temor a que el ciudadano pueda cuestionarnos esa parte? Mi carrera profesional ha sido enfocada en temas de control interno, transparencia, rendición de cuentas, combate a la anticorrupción. Fomentamos programas de trabajo que iban enfocados justamente a este tipo de situaciones. Entonces, básicamente yo quisiera colaborar con mi propio estado, porque yo soy del estado de Hidalgo, de este estado, para, a través de a lo mejor la experiencia que he tenido a lo largo de estos 14 años ya en la administración pública federal y ahora estatal, pues también coadyuvar para fortalecer esto, para que no se dé el miedo a la máxima publicidad. Ya hay norma que nos lo permite. Leyendo todo este tipo de norma, me doy cuenta que ya estamos encaminados a eso. Sin embargo, la cultura de la disposición aquí tenemos como servidores públicos, nos quedamos muy cortos de ella. Es un derecho que a todos nos conviene. Yo como enlace ahorita actualmente en la Contraloría de una de las direcciones generales, no siempre sabemos cómo llevar a cabo este tipo de proceso, y es beneficioso totalmente. Cuando entró esta norma, esta disposición, tuvimos que cambiar muchas formas y muchas dinámicas de las que teníamos nosotros en viáticos. Desafortunadamente, a través de archivo, a través de todo esto, empezamos a darnos cuenta que no estábamos consolidando la información de manera adecuada. Y si bien es cierto que para luchar con esto de la corrupción, pues tenemos que ser transparentes, y yo sé que es algo que es muy recurrente y lo estamos comentando, pero yo creo que nuestro gobierno, a través de comités de ética, a través de control interno, a través de transparencia, han estado haciendo esfuerzos para luchar contra la corrupción. Muchas veces decían, hay que reeducar a nuestros servidores públicos para que nosotros tengamos estos principios y valores y estas conductas de forma adecuada. Yo espero que a través de esto podamos coadyuvar y pueda también aportar a través de la experiencia que tuve en estos temas, pues para mejorar, para poder tener este punto de encuentro con el ciudadano, y que realmente el ciudadano diga: sí, estoy satisfecho. Me consta y he sabido bien que muchos compañeros han metido solicitudes de información sabiendo que hay huecos en donde están trabajando, y sabiendo que se están haciendo actividades ilícitas, y que me han acercado y me han dicho como enlace: oye, yo puedo presentar una solicitud de información, mira, yo sé de estas cosas que no están bien. Y la verdad es de que se ha apoyado al final de cuentas. Yo he dicho, ok, no vamos a generar esa polémica porque por miedo a lo mejor van a decir, me van a correr, me van a saber, pero a través de una solicitud de información por lo menos pueden empezar a detectar que ya no todos nos quedamos con las manos cruzadas esperando que se vaya dando esta situación. Sí puedo decir que he estado ya varios años en esto de los enlaces. He tenido problemas con los formatos para subirlos, cargarlos a la plataforma. Yo en lo personal, un acentito, una coma, muchas veces no podía subir la información, y esa parte a mí me generaba mucha zozobra, ¿no? A veces yo decía, ay, es que no, tenemos que hacerlo de esta manera, tenemos que hacerlo de otra, el tiempo se nos está agotando, ¿no? Yo creo que hay muchas áreas de oportunidad. Yo creo que tanto el INAE como ahora el ITAI han hecho maravillas. Creo que nos falta mucho, por supuesto que sí. Creo que hemos empezado a bajar la norma tanto federal, ahora estatal, y queremos llegar a los municipios, que los municipios todavía están más rezagados, están todavía más atrás.
A mí me ha tocado a través de la Comisión Permanente de Estados Municipios, pues que me platiquen y se acerquen y me digan: Raúl, tú me quieres decir y proponer control interno, administración de riesgos, me quieres proponer transparencia, pero muchas veces nosotros todavía estamos un paso más atrás y más atrás, todavía seguimos con muchos paradigmas que a mí me parecen increíbles que en este año se sigan dando todavía, ¿no? Creo que esa es la parte en la que yo he querido enfatizar y quiero, pues a través de esta parte del instituto, pues también fomentar y disminuir esa parte. Hay mucho trabajo, sí, hay mucho que se ha hecho, definitivamente no lo niego, es maravilloso esto. Y la rendición de cuentas, en lo personal, considero que ha sido parte fundamental para que nuestro México vaya creciendo y vayamos disminuyendo estas situaciones de corrupción principalmente, ¿no?, que se han estado dando con nuestro gobierno. ¿Es cuánto? Muchas gracias, Raúl Kennedy. Es el turno de los integrantes de esta comisión para que puedan realizar preguntas o intervenciones. Quien desee hacer uso de la voz, levantar la mano. Gracias, Presidenta. Bienvenido. Muchas gracias. Primero, en la exposición de motivos me llamó mucho la atención algún fragmento, por eso mi cuestionamiento. ¿Has tenido conocimiento, participación o has sido afectado por actos de corrupción? Y si la respuesta es sí, ¿has denunciado? Además de ello, los sujetos obligados municipales y estatales, ¿qué información están obligados a publicar y actualizar de manera permanente? ¿Y cómo se podría hacer más rígido el proceso para que no incumplan el no dotar de información al instituto? Porque sabemos, por información que se nos ha proporcionado, pues que son los que incumplen y realmente lo siguen haciendo de manera permanente. Y otra pregunta también, dentro de tu exposición de motivos que me parece interesante: ¿cuál es el procedimiento de una denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia y quiénes la pueden realizar? Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada. Claro, por supuesto. Sí me tocó en algún momento a nivel federal. Yo estuve en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su momento, en la Secretaría de Educación Pública, posteriormente Secretaría de Cultura y bueno, en la Secretaría de la Función Pública, pero en la última realmente estuvimos viendo temas muy específicos en materias de control interno. En las anteriores sí me llegó a tocar situaciones, por ejemplo, en materia de presupuesto, ¿no?, en donde decían, bueno, a lo mejor el proveedor a lo mejor le quieren dar un poquito, si nos vamos a un porcentaje, pues ahí, ¿no?, y pues no se llevaban a cabo las licitaciones pues como tendrían que ser. Pues sí me da pena obviamente en su momento, porque tampoco era que yo tuviera el nivel como para estar como directivo, porque realmente no era más un nivel operativo, pero a través de los ciudadanos que se llegaban a acercar y que me decían: es que esto está sucediendo en su momento, que de alguna manera ellos me lo compartían, tampoco era que me mostraran las pruebas, ¿no?, esa parte también me quedaba. Yo sí les comentaba y les decía, bueno, si es esto, tenemos muchas áreas también para denunciar, ¿no? En el momento, por ejemplo, cuando a mí me tocó lo del servicio profesional de carrera, en donde yo también estuve en su momento apoyando con el comité técnico, yo sí llegué a ayudar a los ciudadanos para que denunciaran a través de la Secretaría de la Función Pública y metieran recurso. Me tocó yo ser uno de ellos, que me tocó también llevar a cabo antes de que empezara a laborar, el saber de esto, y uno de los del comité se acercó conmigo y me dijo: esto no tendríamos por qué yo hacerlo a lo mejor, pero yo me acerco a ti para apoyarte en cómo tener que meter tu recurso, ¿no? Yo la verdad es de que agradezco a las personas que se acercaron conmigo para que me apoyaran a través de decir: hay un órgano interno de control, tenemos a través de denuncias ciudadanas, tenemos a través de, en su momento, Función Pública, todas estas vías de cómo llevar a cabo la denuncia. Yo en lo particular sí considero que es fundamental que todo ciudadano sepa sus derechos y que además pueda tener ese hábito de la denuncia, ¿no? Si bien es cierto, en el artículo, bueno, a nivel estatal, en el 69, las fracciones que tenemos, las 48, sí es cierto que muchos no actualizan la información. Me consta, porque yo luego he tratado, incluso para apoyar en mi trabajo, a meterme al portal y veo que no lo hacen. Y yo le preguntaba, por ejemplo, en su momento me decían a mí, yo estaba retrasado con algunas fracciones, y he de ser sincero, porque también no tenía el problema de mis formatos.
Y pues en su momento yo trataba de apoyarme con la unidad, ¿no? Pero la unidad en su momento también estaba apenas conociendo del tema, porque era algo que estaba haciendo innovación en nosotros, ¿no? Y teníamos capacitaciones en el INAI, ahí nos podían desahogar, pero sin embargo ellos no se daban abasto para toda la federación. Yo me acuerdo que íbamos a capacitaciones, llegaba a marcarles por teléfono y a veces me decían, sí, te vamos a regresar la llamada, estamos con ese detalle. Yo creo que una parte fundamental para saber qué es lo que está sucediendo, por qué no damos cumplimiento con estas 48 fracciones, que algunos me decían, es que yo para viáticos, ¿cómo voy a llevar a cabo todo el proceso? Y aparte nos pedían un poquito de información atrasada. Yo creo que el tener contacto con los sujetos obligados de alguna manera y con las unidades y obviamente saber y decir, bueno, en tu caso, ¿cuál es el problema de por qué no estás cumpliendo con las fracciones? Muchos atañan, y lo digo porque así nos ha sucedido, el trabajo. Yo tengo mucho trabajo, perdóname, pero no puedo y ahorita tengo algo que mi jefe me encargó. Sí, pero esto es una disposición y esto tiene también sanciones y esto lleva también una responsabilidad porque somos servidores públicos y tenemos la obligación de cumplir en tiempo y forma. Yo les decía, pongamos a una persona que se encargue exclusivamente de este tema para que podamos darle esa certeza. la respuesta para pegarnos al tiempo? Perdón, disculpen. Bueno, yo considero que esa parte de tener cercanía con cada servidor, con cada sujeto obligado y obviamente ver ese punto, podríamos atenderlos y ir viendo las alternativas y soluciones, ¿no? Obviamente estamos obligados a reportar todo lo que nos marca la fracción 69 y de que lo que hablábamos de los de viáticos, de las estaciones, hablábamos de, ¿cómo se llama? De todo lo que tiene que ver... perdón, eso, no, muchas gracias, disculpen, presidente, es cuánto. Perdón, me faltó. Sí, ¿alguna otra pregunta, diputada? Adelante. Sé que el tiempo de 3 minutos es muy reducido, pero sí me gustaría que pudiera terminar de contestar y también preguntarle si estaría de acuerdo en hacer una reforma de alto calado en la ley de transparencia en conjunto con la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para poder hacer las sanciones también más rígidas. Sí. Sabemos que es un tema que le está pegando el derecho a las y los ciudadanos de poder tener acceso a la información y más siendo recursos públicos. Hoy tenemos un alto grado de participación en la ciudadanía y debemos seguirla manteniendo, pero manteniéndola con transparencia, con certeza y que coadyuven también para abatir la corrupción. Sabemos que no solo depende del órgano garante que es el instituto, sino también de una sana participación de la ciudadanía. Para mí esa sería la pregunta, si estarías de acuerdo en hacer más rígidas las sanciones en torno a los sujetos obligados que incumplan el tener en los portales la información, y obviamente habrá alguna información que no se pueda prever y para eso está pues la prueba de daño, los derechos ARCO también de la ciudadanía, pero sin embargo sí quisiese que pudieras comentar un poco más y que abundaras el tema en la pregunta que por cuestiones de tiempo no pudiste terminar de contestar. Estoy muy interesada en que pudieras hacerlo. Y también, ¿cómo harías más ágil los procedimientos? Sabemos que hay un periodo de 20 días, pero como bien lo dijiste en tu exposición, si la información se tiene y la ciudadanía está interesada en ese requerimiento, pues pudiéramos hacerlo en 3 o máximo 5 días. Me parece idónea la idea, creo que este tema lo haría más ágil, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo tener un reglamento que pudiera dar operatividad también a la ley? Entonces, yo lo dejaría hasta ahí, Presidenta, pero sí me interesaría que pudieras abundar el tema. Gracias. Muchísimas gracias. Claro que sí, yo en lo personal les puedo decir que a veces a lo mejor a nivel estratégico pues estamos muy hondados en la norma, en la ley, en la disposición, pero a nivel operativo ya con los compañeros que estamos al día quedándonos de 8 a 8 o más, trabajando en 1000 temas, yo creo que ahí lo primero es, yo le comentaba a mis compañeros y decían, ustedes saben que tenemos sanciones si no cumplimos con la disposición, ustedes saben que por ejemplo ahorita que ustedes no tienen un expediente, ahora que estamos con esto de los archivos, que todos nos causó mucho dolor de muela el archivo porque todos no teníamos mucha norma de cómo llevarlo a cabo, cada quien lo hacía como quería y sobre todo enterarnos de que muchos de los expedientes a veces eran destruidos nada más porque a lo mejor que tenían información importante y que uno a veces decía por desconocimiento no sabía que eso no se tiene por qué hacer y que es una instrucción y no tendrían por qué haberla hecho. Yo sí firmemente creo
que ya hay sanciones, y que obviamente hablamos de UMAS, hablamos también de inhabilitación, hablamos de, dependiendo del grado, ¿no? Incluso esto de la destrucción de la información o manipular la información es grave, gravísimo. Y sin embargo, aún así, hay muchos servidores públicos que lo siguen haciendo, y eso es algo que me impacta. Por ejemplo, en Conagua, cuando quemaron los expedientes y el archivo, fue algo que a nosotros nos generó mucha polémica, y dijimos, curiosamente, después de una auditoría están quemando van a hacer una auditoría y están quemando esta parte. Yo sí considero que tenemos, primero que nada, dar a conocer que hay sanciones, porque mis compañeros no las conocen. Yo se los digo porque yo, acercándome con ellos, me decían, mira, no sabía que entonces nos podía ir así. Y yo les decía, primero esa parte. Ahora, ser más rígidos con las sanciones probablemente pueda ser, pero la difusión de decir, hay una sanción, y todo servidor público que sea responsable o sujeto obligado y que y que esté correlacionado con ellos, te pueden inhabilitar, pueden incluso truncar tu carrera, y eso es algo que muchos desconocen. Hubo una situación apenas hace poco que nos solicitaron información en la Contraloría. Era mucha, era vasta, y me decían, ¿cómo vamos a manejar tanta información? ¿Cómo podemos hacer ágil este proceso? Yo decía, bueno, nosotros tenemos que fomentar que nuestra información, que sabemos que es importante y que a lo mejor no está dentro de las 48, podemos nosotros meterlas a ligas, para que en ese momento, cuando llegue un ciudadano y nos diga, oye, yo quisiera saber de esto, claro que sí está en la liga, como lo marca la norma. Muchos no lo hacemos, y les voy a dar un ejemplo tan claro. Ya ahorita tenemos 84 entes a nivel estado que tienen que llevar a cabo su sistema de control interno institucional, y por norma tenemos que tener un informe anual de cómo está el control interno que inhibe la corrupción, y no lo estamos publicando. Eso es algo que incluso por una fracción ya podríamos implementarla dentro de esta normatividad, porque ya nos obliga a todo el Estado. No hay ente que no tenga que cumplir con ella, y en ella dice si cuentan con comités de ética, dice si cuentan con controles, dice qué tipo de controles para inhibir la corrupción, y es algo que en 2017 empezó junto con el comité de ética. Yo considero que esta parte la podemos hacer más ágil cuando nosotros mismos como entes podamos subir a páginas para hacerlo más ágil este proceso. El ciudadano desconoce, incluso mi papá en algún momento me dijo, yo no sabía que podíamos preguntar, no sabía que había una plataforma. Yo a veces no sé ni siquiera que existe este punto de que ahora nosotros tenemos este derecho de poder solicitar la información a cualquier ente, ¿no? Y eso me parece increíble, que a lo mejor tal vez mi papá ya es grande y no tiene el manejo de una computadora, pero también cómo poder llegarle al ciudadano para decirle, obviamente que pues bueno, tiene ese derecho. Muchos no lo saben, a pesar de todo no lo saben. Solicito regarse el tiempo. Perdón, ya, disculpas cuánto. Por respuesta. Perdóname. Voy a 3 minutos, no me pasaron las horas. Gracias. Alma. Perdón. Sí, gracias. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias por su interés en participar en esta convocatoria. Usted conoce bien que ha habido reformas constitucionales en temas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Estas reformas del año 2015 establecieron la creación del sistema de transparencia, fiscalización, anticorrupción y de archivos, estos 4 sistemas. Y a la vez también se estableció el derecho a la información, que se consagró en el artículo 6 de la Constitución. ¿Podría usted compartirnos de manera muy general cómo se entrelazan los sistemas de transparencia, fiscalización, anticorrupción y de archivos? Claro. Licenciado, por favor. Muchas gracias. Justamente comentando esta parte de archivo, era algo que anteriormente, bueno, no se consideraba. Es súper importante. La rendición de cuentas, la transparencia inhibe esta parte. Justamente lo que tiene que ver con anticorrupción, con la implementación del sistema, el sistema de control interno institucional de cada ente, que lo comentaba, están interrelacionados definitivamente. Si el ciudadano es transparente, si el mismo servidor público está viendo que hay algo mal y en ese momento dice, oye, yo voy a decir y voy a meter una solicitud de transparencia para decir esto, cómo se está haciendo, que nos digan tal cosa, yo creo que es básico. Se han llevado a cabo el Sistema Nacional Anticorrupción, estamos a nivel estatal que lo estamos promocionando también. Yo creo que parte de la transparencia y esta rendición de cuentas, de poder decir trimestre, mensual, tengo que estar anual, tengo que estar reportando estos datos, es parte fundamental. Si alguien en su quehacer diario
no tiene un archivo como tiene que estar, si no ve la importancia de un archivo histórico, si no tiene en su quehacer obviamente este proceso, difícilmente va a poder también rendir cuentas. Entonces yo creo que tanto este PUM que se dio en 2015 con el IFAI en su momento, con el INAI ahora que se hizo ya de forma ley general antes de federal, entonces yo creo que esta parte sí es fundamental, las tres. El gobierno está trabajando para que todos los servidores públicos podamos estar operando de manera homogénea. De hecho, la propia norma busca que sean de manera homogénea, que todos estemos hablando el mismo lenguaje. Yo creo que nos falta mucho, claro que sí, porque son disposiciones nuevas que están aplicando al Estado y a toda la nación. Creo que todavía está faltando disposición y sensibilizar a los servidores públicos, me queda perfectamente claro. A mí todavía me queda y me dicen, yo tengo mis objetivos institucionales y bueno, esto de la anticorrupción y eso, se lo dejamos a los órganos fiscalizadores. Y yo le digo, es que no, eso estaría de todos nosotros, porque ante una auditoría que llegue y ahora sí diga, chino tuve esto, chino tuve el otro, es cuando empezamos a obrar. Yo creo que están entrelazados, yo creo que el ITAI, el INAI son pieza fundamental para nuestra nación. No todos los países tienen este privilegio, este derecho, y es algo que nosotros sí tenemos que valorar y tenemos que estar conscientes de ello. Tenemos que ser proactivos con ellos, sí, que estamos obviamente en un tiempo de adaptación, porque a pesar de que es 2015, la Ley General de Contabilidad tardó años en poder estar todos hablando casi el mismo lenguaje. Definitivamente me queda claro. ¿Cómo podemos abonar con ello? Justamente esto, que nos permitan como nosotros, como servidores públicos, como ciudadanos incluso, o como gente que hemos tenido experiencia en el ámbito operativo, estar participando aquí dentro del ITAI, por lo menos darnos la oportunidad y darnos esta carta abierta para estar concursando como comisionados. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra participación? Sí, doctor. Gracias, presidente. Raúl, bienvenido. Gracias. Sin duda es visible su interés por mejorar las condiciones del Instituto de Transparencia en el Estado de Hidalgo. Habló usted de romper un esquema que limita y crear uno nuevo, en el que el compromiso social sea el que subyace y que éticamente nos haga precisamente convertirnos en los servidores que den ese derecho a la sociedad hidalguense de tener la información precisa, veraz, oportuna. Mencionaba usted que la información, que a veces el sujeto obligado cumple, pero no en la manera que quisiéramos. Entonces, ¿qué acciones se van a, considera usted, desde su punto de vista, implementar para efectivamente irnos apegando a ese esquema, a ese nuevo esquema que usted menciona? ¿Qué trabajar? ¿Qué hacer ahí? Yo en su momento, en la Secretaría de la Función Pública buscamos la manera de fomentar e implementar este sistema de control interno, en donde parte de eso incluía la transparencia, la rendición de cuentas. Yo cuando me acerqué a asesorar y capacitar a diferentes contralorías a nivel República Mexicana, que me tocó ese privilegio de poder compartir, yo me sentaba y les decía a ellos, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué cuando hablamos de transparencia? ¿Por qué cuando hablamos de implementar mecanismos de control? ¿Por qué cuando hablamos de implementar comités de ética no quieren? Muchas veces me decían, y es lo que yo me doy cuenta, el miedo y el desconcierto. Hace poco llegó una solicitud de transparencia y me decían, bueno, aquí el ciudadano pidió esto, ¿no? Y mira, si te fijas, pues realmente se equivocó, porque ni siquiera está pidiendo el título correcto. Y yo decía, bueno, pues la norma nos dice la máxima publicidad, es uno de los principios que tenemos, ¿no? Y dice, sí, pero vamos a acotarnos a esto, porque ahí ya nos encuadramos. Entonces yo me senté una vez con la persona que me comentó y le dije, honestamente dime cuál es el problema, tenemos algo que estamos haciendo mal tal vez, ¿no? Y me decía, no, porque a lo mejor eso va a derivar a otra solicitud y va a derivar a algo más grande. Y le digo, ¿y si eso pasara, dónde está el problema? Y me dice, bueno, pues hay que ser más certeros. Y le digo, yo creo que sensibilizar al servidor público y decirle, el que tú dotes de información a un ciudadano le genera certeza, le generas obviamente que se esté trabajando de forma buena. Este punto que no conoces porque es otra área la que lo está viendo, no tiene nada que ver con algo que te pueda perjudicar como tal. Aparte lo estamos haciendo bien, no lo estamos haciendo mal.
Y fue cuando me fui dando cuenta que realmente sensibilizar a los sujetos obligados en este tema sobre el miedo que está generando el que le des información, yo creo que es básico en ese apartado. Y los que tienen miedo, definitivamente algo están haciendo mal, ¿no? Si ya estás teniendo miedo, pero yo me doy cuenta con la gente que ni siquiera sabe del tema, que no quiere proporcionar la información. Entonces me decían, es que esa parte yo no sé, es un periodista, nos quiere dar un periodicazo. Y yo decía, ¿es en serio? Sí, no. Superman quiere darnos el periodicazo y por eso me quiere afectar políticamente. No es cierto, este tema, y les voy a decir una compartiéndolo, el tema de un informe anual que teníamos que solicitaron, yo me imagino un estudiante, pues sí, era vasto, era grande, y el desconocimiento del servidor público, bueno, del sujeto obligado que me decía, no, Raúl, es mucha información, yo creo que mejor lo acotamos esto porque ni siquiera supo exponerlo. Y le digo, no, yo creo que no. El que ustedes les den miedo por desconocimiento del propio tema, no debe de hacerlo. Sensibilizar a cada sujeto obligado sobre este tema yo creo que es básico, es fundamental. Yo veo ese punto y la capacitación obviamente también es básica también, y aumentar algunas fracciones que a mí me gustaría, yo sé que es más tema, pero que puede proporcionar información útil a la ciudadanía. Ampliando, sí, en esa parte de la sensibilización que el servidor público se apegue a lo que usted menciona. Se debe ir regulando mediante indicadores de logro. De ahí el tema de la verificación, para que la información que el sujeto obligado permita conocer, pues que sea lo más real posible, que no esté mediada, que no esté sesgada. ¿Cómo el instituto puede hacer que la verificación exija, se apega a él? Yo pensaba, el instituto tendría que ser experto en la materia para poder decir, oye, estás sesgando esta información o esta información me la estás dejando corta. Es lo que yo decía. Dije, porque cuando uno, a veces son muchísimos temas que tenemos en la administración pública estatal, federal, y muchas veces el propio instituto decía, bueno, si yo no soy experto en la materia, soy experto en transparencia, soy experto en cómo voy a decirle a esta persona que tiene que cumplir con la norma, pero es una norma que está en un libro que muchos titulares no leen, que simplemente dicen, bueno, a ver, ¿cuándo nos van a sancionar? No, pues las fracciones. Ah, bueno, pues órale, cumple con las fracciones lo básico, hasta ahí quédate, acórtalo. Entonces yo decía, es complicado decirle al instituto y decir, yo por ejemplo en temas de, que es lo que yo hago y he hecho por muchos años de control interno, claramente sé lo que tiene uno que reportar, y cuando algún ente me dice, oye, yo te estoy reportando esto, te voy a decir, no, aquí me estás dando gato por liebre y esto no me lo puedes dar porque lo que yo te estoy pidiendo es esta parte. ¿Es un reto para el instituto? Sí, necesitaríamos gente especializada que a lo mejor supiera en algunos temas muy específicos, presupuestales, licitaciones, y que pudieran decir, oye, aquí me estás sesgando la información. A lo mejor hacer tal vez, se me ocurre, digo, si es que a lo mejor ya se ha estado implementando, nosotros mismos como instituto ver cómo están contestando en diferentes temas los sujetos obligados, ¿no? Digo, no es meter un calambre, pero sí decir, oye, yo te estoy solicitando esta información y estoy recibiéndola, y el experto en la materia me está diciendo que esto está sesgado, abusado, porque ya tenemos una normatividad y una legislación que te puede causar perjuicio, ¿no? Yo sé que va muy complicado, pero a mí por lo menos el tema de sensibilizar a los sujetos obligados es un punto. El otro, el fomentar la difusión al ciudadano que puede preguntar cualquier cosa, porque es lo que mi papá me decía, yo no sé que se podía preguntar esto. Me dice, pues es que yo esa norma la desconozco, ¿no? Mi papá realmente fue en su momento un obrero, ¿no? De metalurgia de Ciudad Sagún, entonces me decía, yo no sabía que se podían este tipo de cosas preguntar. Esa parte de difusión, que mis compañeros que somos operativos no conozcan, que a lo mejor se puede tener este acceso, digo, yo creo que también eso puede fomentarlo. Y es la cultura, yo creo que con el tiempo vamos a ir generando esa cultura. El instituto, creo que mis respetos para él, está haciendo un gran labor, pero las unidades de transparencia, los comités, tenemos que reforzar más ese tema, no podemos dejar solo al instituto. Yo tengo un par de preguntas. Gracias. Sí, primero, licenciado Raúl Kennedy Cabildo, ¿qué relación encuentra usted entre los temas de protección de datos personales y el uso masivo de las nuevas tecnologías de la información como el Internet? No solamente acotado al tema de las redes sociales, sino en general. Primero, que nos pueda desarrollar un poco su opinión en relación a esos dos temas. Segundo,
¿Qué nos puede comentar acerca de las nuevas disposiciones establecidas en la recientemente publicada Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo? Esa es la... Gracias. Bueno, con respecto a los datos personales, sí es algo importante. Yo agradezco esa ley que en su momento se ha dado y que bueno, han estado especificando sobre los datos personales en las redes sociales, la información. A mí me tocó que se comparte sobre este tipo de datos de los ciudadanos o incluso de cualquier servidor. Sí es básico tener que proteger este tipo de datos. Las redes sociales actualmente yo creo que todavía falta regular más este tema, porque bueno, a través de ellas se ha podido hacer incluso mal uso de los datos que no deberían de hacerse, ¿no? La norma ya nos está acotando, ya nos permite, ¿no? El arco ahora también que tenemos también es maravilloso que todo ciudadano pues pueda y sepa, pero vuelvo a lo mismo, muchas veces el ciudadano desconoce esta parte. Yo lo he visto a lo largo de compañeros, de familia, que cómo han ocupado sus datos personales para N cantidad de cosas y dice uno, pero ¿en qué momento pasó esta situación? ¿No? Yo creo que las redes sociales necesitamos acotar más, un poquito más, que tenga un marco normativo un poco más fuerte, que no nos quedemos cortos en esa parte. Vamos para allá, las redes sociales es prácticamente el día al día, ahora resulta que ya tenemos que medirlo a través de redes sociales, el desempeño muchas veces de nuestro quehacer, digo, y es bueno, es un área de oportunidad que también se está la ciudadanía apoyando ahora, los jóvenes, los nuevos millennials, las nuevas personas que están metiendo y aperturándose a redes sociales. Creo que sí es importante. ¿Podemos fortalecer esta parte? Claro que sí, podemos todavía fortalecerla en un marco normativo que obviamente prevea este tipo de situaciones en materia de redes sociales. Disposiciones que tienen que ver con archivo. Yo en lo personal podría decirles que en el estado de Hidalgo todavía nos carecemos mucho de esta parte. A nivel federal, cuando empezó esta ley, todos empezamos incluso a padecerla porque teníamos que tener obviamente nuestro catálogo de disposición documental, a mí me tocaba hacer también el operativo en ese tema y nosotros sufríamos mucho porque incluso no teníamos la información anterior y no sabíamos cómo respaldar y decir ahora ya no la tengo. Yo creo que todavía para nosotros todavía como entes nos hace falta mucho más lo que es la capacitación. Obviamente lo comentaba hace un momento también, que hubiera a lo mejor alguna guía, alguna disposición más breve para cada ente, que pudiéramos dar atención a las disposiciones, saber obviamente cuáles son las históricas, saber obviamente nuestros procesos en trámite y obviamente bueno, pues todo esto yo creo que sí es fundamental. Yo considero que la norma, como ha estado apegada y como ha tratado de ser un espejo a lo que fue en su momento a nivel federal, va muy bien. ¿Dónde nos enfocamos o para dónde vamos? Que era lo que ellos siempre me decían en archivo. Pues obviamente a la era digital. Parte de la importancia de esto era también que nosotros también normar esa parte, porque también la norma nos quedaba un poquito corta en materia digital, era un poquito más breve, pero sí considero que esas dos son fundamentales, incluso y sobre todo para el quehacer de nuestro instituto, ¿no? Que obviamente todos estemos operando un archivo de forma adecuada como lo marca la normatividad. Es cuanto. Gracias. Y mi segunda pregunta, ¿qué opina del proceso de verificación que realiza el ITAI sobre los sujetos obligados? ¿Es un proceso bueno, malo, deficiente, suficiente? Yo considero obviamente, primero, bueno, es importante que la unidad siempre le explique al ciudadano, bueno, que siempre tengan esta parte de que, bueno, hay un recurso de verificar, ¿no? De verificación. Yo creo que sí es eficiente en los tiempos. A veces dice uno, bueno, podrán ser 20 días, podrán ser 30, pero considero que a veces por la situación o el tema en particular de la información, pues a veces sí creo que no es complicado encuadrarlo en un solo cuadrante de tiempo. Obviamente, si todos tuviéramos un archivo, si todos tuviéramos la información de manera adecuada, precisa y obviamente en ligas, pues difícilmente tendríamos este tipo de procesos, ¿no? Ahora, yo considero que se puede mejorar. Podría haber áreas de oportunidad tal vez en los tiempos, pero también considerando que si acortamos tiempos, no sabemos si realmente vamos a poder darle la atención necesaria o específica a ese recurso. Muchas veces, a veces es porque no estamos entendiendo el tema o porque el ciudadano a lo mejor le falta un poco más de orientación, pero sí considero que es importante que tengamos estos procesos y que se difundan. El de verificación, sí creo que es adecuado, A mí me tocó conocer a un compañero que también hizo en su momento también un recurso y él quedó muy satisfecho sobre eso. De hecho, yo consulté con él ahora que venía con ustedes para que me platicara un poquito su experiencia, que él sí lo vivió, y él me dijo que lo consideraba también muy adecuado,
que fue puntual y que sí se le orientó tanto como la unidad como obviamente el proceso. Se me hizo muy interesante. A mí me hubiera gustado vivir una situación de este índole también. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No. ¿Es usted el uso de la voz para emitir un comentario final? Agradezco a todos mucho el tiempo, disculpen a lo mejor lo coloquial de su servidor. Me tocó vivir muchas situaciones también a lo largo de estos 14 años, sobre todo cuando uno no tiene el padrino, entonces va pisando piedra, va picando piedra y pues le toca mucho en esto, ¿no? Pero gracias a eso es como uno logra aprender de estas situaciones, aprende a buscar la información y yo creo que tanto transparencia, rendición de cuentas, archivo, control interno, son áreas por comités de control y desempeño institucional, comités de ética, son áreas de oportunidad que todo servidor público debe de hacer. Yo siempre he dicho que esa parte siempre nosotros tenemos que estar en constante innovación, no nos podemos quedar con ello. Yo creo que parte de la transparencia y parte del ITAE, agradezco que sea un órgano que es él solo se limite, no necesite de otros, de un tercero. Esa parte me gusta mucho porque digo, nos permite ser más autónomos y poder determinar y buscar las mejoras. Y qué bueno que nuestro estado de Hidalgo esté con estas buenas prácticas. Yo estoy a favor 100% de esto. Es cuanto. Muchas gracias, licenciado Raúl Kennedy Cabildo. Se le recuerda finalmente que una vez concluidas todas las comparecencias, estas serán de carácter público y los resultados finales se darán a conocer conforme a las bases de la convocatoria. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Gracias por participar en este proceso. Solicito a la Secretaría Técnica que acompañe al aspirante a la sala. Gracias.